los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Continuamos con nuestras lecciones de la escuela dominical. Espero que hayamos estado aprendiendo todos juntos y nos hemos estado gozando y recibiendo y siendo edificados a través de estas lecciones donde el Señor nos ha estado ministrando en muchos puntos. Y yo me gozo con el de ahora, hermanos, porque es importante que no dejemos como comentaba la semana pasada, de brillar, de ser impacto. Y aquí vamos a hablar la Biblia y el ámbito de los negocios. Fíjese el título: y el ámbito de los negocios realizados dentro de los límites bíblicos invitan las bendiciones de Dios. Y hoy más que nunca debemos de ser esa diferencia, esa iglesia que aún en lo que nadie se fija, hermanos, porque todo el mundo, lamentablemente, esta semana tuvimos muchos problemas con nuestros carros y podemos ver la justicia y la honradez en estas personas. Y nosotros debemos ser la diferencia. Lamentablemente no lo vemos en muchas personas. La persona mira su beneficio propio. Y aquí debemos de seguir estos límites bíblicos, estas enseñanzas de cómo debemos de vivir en nuestros negocios, en nuestro diario vivir. Amén. Ahorita vamos a leer el versículo clave, vamos a orar y vamos a entrar a la lección. Y en el 2 de Corintios 9:8 es el versículo clave. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Vamos a poner esta clase en las manos de Dios, a que el Señor nos hable y nos siga edificando y enseñando y corrigiendo si es necesario en las áreas donde Él quiere que haya una corrección. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das. Padre, yo te pido que sigas usando mi vida y la vida de tu pueblo, Señor. Síguenos corrigiendo si es necesario y ayúdanos, Señor, a siempre ser ejemplo en nuestro trabajo. Y si somos dueños de un negocio, aún con más razón ahí. Enséñanos a siempre mostrar la justicia y la honradez, Padre, a siempre testificar que eso es lo que tú demandas y esperas de nosotros. Y Señor, que seamos honrados y justos, Padre, que no saquemos provecho de nada ni de nadie, o que no saquemos, Padre, beneficio a las personas, Padre, que a lo mejor tienen posibilidades y a las que no, Señor, le saquemos provecho y si se puede decir la palabra, le robemos, Señor. Sino que este día, Señor, tú nos corrijas y traigas, Señor, en nuestra mente que debemos de ser correctos en todas las áreas de nuestras vidas, Padre, mucho más en esta área donde es más difícil hacerlo, pero es donde tú esperas más, Padre, que brillemos y seamos ejemplos. Te damos gracias por todo, mi Jesús. Amén. Y vamos a entrar ahí, hermanos. Y me gustaba este tema porque estas últimas 2 semanas hemos estado batallando con eso, la honradez. Amén. Hemos estado batallando con mecánicos y ahí es donde el Señor nos muestra que nosotros debemos ser la diferencia. Aquí la Biblia es una guía práctica de la vida para los que sirven a Dios. No debemos de olvidar que aún en los negocios tenemos que correrlos como conforme el Señor nos muestra. Y vamos a entrar ahí, fíjese también, aquí me enseña 3 niveles y me gustan los puntos que vamos a hablar. Los 3 niveles, el primero es examinando la razón y el significado del trabajo. ¿Para qué fue el propósito y el significado del trabajo? Segundo punto, habla de las responsabilidades de un creyente al desempeñarse en su vida económica. Y finalmente, el punto 3, analiza la ética única que debe caracterizar al pueblo de Dios en su trato con los demás. Fíjese bien, la razón del trabajo, nuestras responsabilidades en nuestra vida económica y también cómo nos debemos de comportar con los demás, no solamente con el pueblo de Dios. Y ahí es donde yo tuve una mala experiencia, donde conocí a una persona que pues yo dije, es cristiano, gloria a Dios, y se lleva un chasco, hermano, y es triste,
Porque ok, nosotros como hijos de Dios, ok, decimos, está bien, oro por él, esa persona, pero ¿qué de los que saben que él es cristiano? Van con él y entonces ven toda esta injusticia, todo esto que no se está haciendo conforme a la palabra. So ahí vamos a pedirle a Dios, hermanos, a que el Señor nos ayude. La persona sabia tiene conocimiento y discernimiento del mundo que lo rodea al tiempo que personifica la honradez y la integridad. Y eso debe ser lo que más nos debe caracterizar al pueblo de Dios, que somos honrados y también íntegros. Amén. Eso es lo que hoy en día falta mucho porque la gente no importa que tenga que robar o brincar a alguien o explotar, si se puede decir la palabra, a alguien, conforme a que yo reciba lo que yo quiero, mi beneficio, no me importan los demás. Aquí cada quien que se rasque, como decimos, con sus propias uñas y a lo demás no me importa. Los demás no me importan, me importa yo y mi familia. Y en parte, hermanos, estamos equivocados, porque aquí vamos a entrar en un tema que me impactó, porque habla de que el Señor nos bendice y nos da trabajo para ser de bendición, para poder compartir. Le reclama que el Señor el perezoso, que por causa de su pereza no puede compartir, no puede dar. Entonces aquí me llamó la atención esta lección y vamos a Génesis 1 del 28 al 31. Vamos a ir rápido porque son varias citas. Génesis 1, 28 al 31 y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toma toda planta verde le será para comer. Y fue así. Fíjese bien, y les dijo: fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear, estar sobre de ellos, sobre todo lo que las aves, los peces, todo lo que se mueve sobre la tierra. Y aquí me impactó, hermanos, porque vamos a hablar de que habla en la Biblia acerca del trabajar, de los negocios y cómo ejercer una carrera como deberes que tenemos a diario nosotros. No dejamos no porque somos cristianos, dejamos eso a un lado. Eso forma parte de nosotros, de nuestro diario vivir. Y también la palabra la debemos de vivir ahí, hermanos, en esas áreas. En nuestro trabajo, se tiene que ver que somos hijos de Dios. Como corremos un negocio, también se tiene que ver que somos hijos de Dios. Y no solamente darle un trato especial a los hijos de Dios y al que no conoce de Dios, no, debe ser con todos debemos de ser las mismas personas, trabajar lo mejor para todo, porque todas esas personas están esperando recibir esa justicia, esa honradez que lamentablemente, hermanos, está escaseando. Antes la palabra de una persona contaba, hoy en día ya no. Y así te digo, lo voy a hacer y no lo hago. Ahora tenemos que buscar un papel. Entonces aquí es donde Dios nos muestra o dice una visión bíblica del ámbito de los negocios comienza y vamos a empezar aquí con la historia de la creación antes de la caída. Vamos a hablar del trabajo que se le dio a Adán aquí y fue donde me llamó la atención. Se le hizo mayordomo de la creación. Se le dijo qué hacer. Aquí vemos en el 28. Se le dio un trabajo. Aquí estamos ya automáticamente viendo que Dios le estaba dando un trabajo a Adán. No lo pudo dejar ahí de ocioso, si podemos decir, sin trabajo, sin hacer nada. Dios tuvo un plan para la vida de él como lo tiene para nosotros. Una vida profesional que siempre ha estado desde el principio. Lo vemos desde Adán y sigue en nuestras vidas. Tenemos todos un trabajo, un propósito, hermanos, donde quiera que estemos. Los cristianos podemos recurrir a las escrituras para guiarnos conforme hacemos negocios en un mundo, fíjese bien, profundamente afectado por deseos y motivaciones pecaminosas. El propósito bíblico de los negocios. Aquí vemos a Adán trabajando. Dios le dio una medida de autoridad
para gobernar sobre el resto del mundo creado. Él tenía un trabajo, él tenía que desempeñar algo. Y le dijo, sojuzgarla, someterla. No dijo abusar de ella. Todo fue esto, hermanos, antes de que fuera la caída, antes de que pecaran Adán y Eva. Todo esto le dio un trabajo. Lamentablemente por la caída, por el pecado, esa comisión que Dios le había dado se afectó. Pero someter, hermanos, que es lo mismo de sojuzgar, no es un llamado a abusar para obtener ganancias personales, sino a usar los recursos de la creación para glorificar a Dios, el Creador. Debemos ser buenos y piadosos administradores de todos los recursos. Entonces, hoy en día, hermanos, nosotros debemos seguir este ejemplo que le pidió el Señor a Adán. Lamentablemente, el pecado afectó la comisión, el trabajo que se le había dado a Adán. Pero el trabajo era que la sojuzgara, la sometiera, que siguiera trabajando. Amén. Por eso le dio el trabajo de darle el nombre a los animales, de que cuidara de todo lo que estaba ahí en sus manos. Entonces, hoy en día no debemos de nosotros también olvidar que tenemos esa mayordomía. Usted cuide la creación, cuide todo lo que está ahí a su alcance, hermanos. No debemos de abusar y sacar provecho. Debemos de ser ejemplo en todo. Hasta cómo tratamos la creación, cómo tratamos a los animales. Debemos ser respetuosos en todos los aspectos. Y esto es lo que me llamaba aquí la atención. Aquí la responsabilidad se aplica a la manera en que interactuamos con otros, cuando usamos las bendiciones y los recursos que Dios ha hecho. Vamos a brincar ahí. Seamos mayordomos de la creación. Tenemos un trabajo todos, hermanos. Todos hay que emprender un trabajo. Aquí a Adán se le puso a trabajar. Nosotros tenemos un propósito también de trabajar, de respetar todo lo que está a todos los recursos, de respetarlos y saberlos usar, pero para beneficio nuestro y de los demás. No abusar para sacar ganancias personales y egoístas. Amén. Vamos a Jeremías. Lamentablemente no me puedo quedar mucho porque hay muchas citas, pero vamos a Jeremías. Y aquí, hermanos, esta cita me impactaba mucho. Porque aquí fíjese lo que les dice Jeremías, el profeta, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Ya estaban siendo cautivos, estaban ya en Babilonia. Pero a pesar de todo lo que habían sufrido y pasado, imagínense el impacto, la tristeza, aún así hay instrucciones para ellos de cómo se deben comportar en Babilonia. Y vamos a Jeremías 29, del 4 al 7. Y dice allí: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, imagínense ahí, a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Imagínense, estaban siendo llevados cautivos, estaban siendo oprimidos, pero aún ahí palabra de Dios vino y les dijo que vivieran una vida normal ahí, que vivieran y hicieran transacciones normales ahí, comerciales, que empezaran ahí a formar un nuevo hogar, que se casaran, que dieran a sus hijas en casamiento, que levantaran casas, que vivieran ahí normalmente. Y era algo difícil que les estaba dando, pero les estaba diciendo que eso era lo que tenían que hacer ahí, que estaban ahí, vivir una vida normal, aún en medio del cautiverio, de que fueron exiliados a causa de su país. Les estaba pidiendo que buscaran la paz con los demás, porque al buscar la paz con los demás, también eso les iba a alcanzar a ellos, esa bendición les iba a alcanzar a ellos, y así debe ser nosotros, hermanos. Deberemos de vivir en medio de todo lo que a veces de persecución que podemos sufrir, buscar la paz, promoverla, buscarla, orar por ella, buscar la bendición de esta ciudad, de este país, porque al hacerlo también nosotros alcanzamos eso. Y era lo que les decía, que si prosperaba, fíjese, Babilonia, también ellos recibirían
prosperidad. Y era algo difícil porque estaban en medio de gente que no conocía a Dios, que no los iba a tratar muy bien, pero aún así les decía, esfuércense y busquen esa paz. Entre medio de ahí, donde están, busquen la paz. Vivan tranquilamente, sigan trabajando, no estén esperando, sigan trabajando ahí, sigan teniendo una vida normal, construyan casas. Dice, y aún ahí, dice, oren por sus captores, por los que los están ahí llevando en cautiverio, oren también por ellos, busquen la paz con ellos. Eso es algo difícil que para hoy en día podemos aplicar, hermanos. El pueblo de Dios hoy en día es vituperado también. Tal vez no estamos en cautiverio como el pueblo de Israel aquí, pero aún así pasamos críticas, nos hacen un poco menos, nos pueden considerar hasta racistas de muchas formas, que discriminamos a las personas. Y aún así, hermanos, tenemos que buscar y ser miembros productivos de la sociedad. Aunque esta sociedad nos rechace por completo todo lo que creemos. Y es un ejemplo a seguir. Me impactaba me recordaba el Señor, que en medio de todo, hermanos, debemos de ser ejemplo. Debemos de buscar la paz, de buscar la bendición de este país, de esta ciudad. Respetar unos a otros, que a veces es difícil, de respetarnos, de orar por el beneficio de que prospere este lugar, esta ciudad, el estado, el país. No dejemos de hacer el bien, hermanos, de hablar, de movernos con sabiduría, porque si obramos con sabiduría, al procurar tanto la paz de nuestra sociedad, buscamos su bienestar, y esto debería ser incluido en nuestras oraciones. Esto debe estar incluido, debemos de orar continuamente para que siempre sea así. Usted busque la paz, busquemos la armonía como ciudad ahorita, como estamos, como país, como ciudad. Debemos orar con más fuerza y más intensidad, orar por la paz de nuestra ciudad, de nuestro país. Debemos de orar, no buscar más contienda y buscar sacar lo bueno, lo malo, sino seguir orando por la paz. Ese es nuestro deber como hijos de Dios. Busque la paz con los demás, hermanos. Dios quiere que colaboremos productivamente en nuestra sociedad caída, pero con un propósito más elevado. Amén. Veamos, hermanos, qué diferencia estamos haciendo. ¿Cómo estamos impactando nuestra sociedad? ¿Cómo estamos viviendo? Acuérdense que aunque podamos ser criticados también, a pesar de todo, van a mirar la diferencia. Yo recuerdo mucho mi cuñada me comentaba de un sueño que había tenido hace años, que me comentó de eso, y Dios me recordaba de que en medio de todo esto, hermanos, debemos de buscar la paz y mantener la paz, la tranquilidad en medio de todo esto. Nuestro deseo es de que Dios siga bendiciendo este país, que sigamos viviendo en paz y en armonía en medio de que parece que es casi imposible. No debemos de dejar de orar por ello. Y yo recuerdo que ella me decía que nos soñaba, Jorge y a mí, enfrente de una casa. En aquel entonces no teníamos nuestra casa, hace tiempo atrás. Nos miraba enfrente de una casa, sentados, dice, y alrededor de ustedes era un caos, dice, era como un torbellino, dice, pero ustedes dos mantenían su paz ahí sentados los dos. Y ese sueño me impactó y me recordó, hermanos, a siempre buscar la paz y mantenerla, ser ejemplo en todo momento, a vivirla en todo momento, como no buscando la contienda de nadie, siendo bendición donde Dios nos tenga, en ejemplo, en palabra, en todo, hermanos. Seamos ejemplos, a que no haya envidias, ni con otros como pueblo de Dios, ni con el que no conoce a Dios, sino buscando el bienestar de todos, deseando el bienestar y la bendición de todos. Que seamos ejemplos en buscar la paz, seamos sabios, hermanos. Y vamos a Proverbios ahí, brínquese a Proverbios. Amén. A Proverbios 11, y vamos a leer del 23 al 31. Y fíjese bien cómo Proverbios es un libro de contrastes. Amén. Nos habla del bien y el mal, nos habla del sabio y el necio, y se va de un extremo a otro, y da lo que recibe el que está en bien y lo que recibe el que no está bien.
Y estos salmos, por eso se les da mucho a los jóvenes, pero también pueden ser para toda persona, hermanos, cómo debemos de vivir. Fíjese bien en el título, dice responsabilidades bíblicas en los negocios, el bien y el mal contrastados. Y vamos al 23, capítulo 11, versículo 23 al 31. Vamos a leerlo rápidamente. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y aquí habla el contraste, cómo debemos de vivir. Fíjense bien, los deseos de los justos llevan a la bendición. Los malos deseos conducen al juicio. La generosidad trae prosperidad, pero el egoísmo trae pobreza. Estas dos actitudes contrastantes también afectan en gran medida al buen nombre de una persona. La persona generosa, las personas generalmente encuentran lo que buscan, ya sea bueno o malo. Aquí nos está mostrando cómo debemos de vivir, hermanos. ¿Qué debemos de hacer? Debe haber generosidad en nosotros, tengamos o no tengamos, y era lo que aquí me impactaba. El Señor me redarguía, tengamos o no tengamos, tenemos que ser generosos. Y si somos más bendecidos, con más razón tenemos que ser generosos y justos. Amén. Dice, aquí vemos lo que Dios espera de nosotros, cómo debemos de vivir y qué negocios debemos de correr, hermanos. Hoy en día hay mucha estafa, hay mucho robo, hay mucho. Va uno a cualquier negocio. Podemos decir, ahorita que tuvimos todas estas experiencias con los mecánicos y no sabemos, nosotros confiamos de lo que ellos nos dicen es cierto, pero en realidad no sabemos si es cierto. Nos dicen, hicimos, necesita esto, necesita el otro, le va a costar tanto. Y no sabemos si hay honradez en esa persona. Y a veces corremos con los que podemos creer que podemos confiar, y aún así tal vez esas personas no hagan lo correcto. Entonces aquí es donde nosotros debemos de ser, aunque la gente no se dé cuenta, hermanos. A veces decimos, nadie se va a dar cuenta que estoy mintiendo, necesito dinero y le voy a agregar que necesita algo y no se lo voy a poner, pero voy a decir que se lo puse, o voy a decir que hago esto porque tengo necesidad, y justificamos lo malo porque supuestamente tenemos necesidad. Y acuérdense que aquí no es de que Dios lo está mirando, y ahí siempre debe haber honradez, porque Dios lo está mirando. Y a la larga el Señor lo va a bendecir por ser justo, correcto, honrado, porque usted está obedeciendo su palabra, se está sometiendo, está corriendo su negocio, aún su trabajo. Yo he visto tantos casos, hermanos, donde el empleado se ve sometido a hacer cosas incorrectas. Y ahí oremos por el pueblo de Dios, a que tomen decisiones sabias, porque a veces le dicen, tú di mentiras, tú di que le quitaste esto, le pusiste el otro. Y ahí la persona tiene que tomar una decisión y pedirle a Dios, Señor, sácame de aquí, yo no quiero mentir, yo no quiero hacer esto. Por causa de este empleo estoy obligado a hacer cosas incorrectas. Oremos también por ese pueblo, hermanos, que Dios le dé otro trabajo para que no esté en esa posición de que tiene que mentir, porque aquí todos debemos de buscar la honradez en los negocios, y ahí es lo más difícil. Por eso aquí nos trae el contraste de lo que es bueno y de lo que se espera, y las bendiciones que recibe el que es obediente, el que hace lo correcto, pero también las consecuencias del que no hace lo correcto, ¿qué va a recibir? Y aquí los proverbios nos hablan de eso, hermanos. El justo anda por un camino que conduce a la recompensa, pero ¿qué pasa con los que no lo hacen? Andan por un camino que conduce al juicio. A la larga se va a venir el juicio sobre su vida. Si usted está robando, si usted está
aprovechándose de una situación, el juicio va a venir a su vida, tanto aquí como en lo eterno, más adelante, cuando el Señor nos lleve y nos pida cuentas. También ahí, si seguimos con este estilo, es momento de corregir, decirle, Señor, me he dejado llevar, me he dejado engañar por el enemigo y pensando que necesito hacer esto para obtener más dinero. El Señor le va a bendecir, hermanos, haciendo lo correcto. Va a multiplicar lo que Él le ha dado, pero haga lo correcto. Sea testimonio, sea ese hijo de Dios. En todas las áreas seamos hijos de Dios. En todo, hermanos. Aún donde nadie nos ve, aún donde nuestros hermanos en Cristo no nos ve, aún allí, porque el más importante lo está mirando ahí, que es su Señor. Y no nomás el Señor lo mira, hermanos, sino que hay muchos testigos, que es lo más triste. Impactamos, pero de una forma negativa a los demás. Nos están mirando. Imagínese si usted tiene un negocio y sus empleados miran cómo corre el negocio y si saben que usted es hijo de Dios, ¿qué van a pensar del pueblo de Dios? ¿Qué van a decir? No, estos son iguales, estos son rateros, mira lo que está haciendo este hombre y eso que es cristiano. Y es la frase favorita de todos, y eso que es cristiano. No seamos tentados, hermanos, no separe su vida, dicen, algunos están tentados a separar su vida en los negocios de su vida espiritual. Posiblemente hacen todo lo correcto y esto me impactó cuando se trata de la familia de la fe. Pero en su trabajo mantienen un pie de cada lado de la línea divisoria entre el bien y el mal. Por buscar ganancias personales comprometen la verdad o tratan mal a los demás. Ahí pidámosle a Dios, hermanos, oremos unos por otros, por los que tienen negocios o por los que están trabajando y se ven obligados a hacer algo así. Por usted, su patrón, su supervisor, le pide hacer algo que usted sabe que está incorrecto. Pidámosle a Dios, hermanos, de que usted no esté allí, que su conciencia que ahí no usted se vea obligado a pecar, porque tiene que someterse al patrón y hacer cosas que usted sabe que son correctas, a mentir, a engañar, a robar. Pidámosle a Dios que Dios le dé un trabajo donde usted pueda hacer lo correcto, trabajar a gusto sin verse en la necesidad. Y si usted es un dueño de negocios también, pidámosle a Dios que el Señor le guíe, hermano, a hacer siempre lo correcto. Vamos a 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Y esta es la cita que muchos conocemos, amén. Vamos a leerla ahí. 2 Corintios 9, vamos a leer del 7 y luego leemos el 8. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjese el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí estamos viendo un pueblo generoso, un pueblo que a lo mejor tenía también necesidad, no abundaba el dinero, pero aún así él bendecía al necesitado. Y aquí Pablo les está felicitando por su generosidad. Somos equipados para la generosidad, hermanos. Debemos de siempre dar. Siempre ore para dónde debe de dar. Amén. No le digo que no dé, pero sea sabio en dónde. Principalmente, claro, en su casa, en su congregación, en donde usted se congrega, sea de bendición. Seamos de bendición ahí, hermanos. Pidámosle a Dios. Si usted ve a su hermano necesitado y Dios le dice, dale de. A veces no hay necesidad que nadie se entere. Usted solamente sea de bendición y de generosamente. Aquí lo que les decía Pablo, los felicitaba y les decía, he hablado de ustedes, porque un pueblo que aunque tiene necesidad, de esa necesidad da y bendice a sus hermanos en Cristo. Y yo sé que lo seguirán haciendo, porque ya están ustedes. Al venir el Señor a sus vidas, ha cambiado sus corazones y ha puesto esa generosidad. Y era lo que decía aquí el título, equipados. Esa generosidad ya se ha puesto en nosotros a desprendernos, a que no nos duela. Y ahí es donde batallamos tal vez algunos del pueblo de Dios, que nos duele a veces dar. Ay, Señor, pero a mí me hace falta. Y yo quiero ahorrar. Y no le digo que sea mal ahorrar. Usted ahorre, esté preparado. Pero una vez yo le va a decir, saca de ahí tanto. Yo después te lo repongo, yo después te lo doy. Tú da, ahí tienes, tú reparte, yo después te lo doy. Tú confía en mí y Dios le dice, da, saca de ahí y dale a alguien más. Compártele, esa persona está pasando por una necesidad.
Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ok, Señor, eres tú el que me está hablando y yo soy generoso, yo comparto. Si tú me has dado este dinero que tengo ahorrado, que es lo bueno de hacer ahora. Lamentablemente ya casi nadie ahorra, ya es un hábito que se ha perdido, pero usted sígalo fomentando. Nadie le ha dicho que no lo haga, pero va a haber momentos en que Dios le va a decir, saca de ahí. Y ahí es donde vamos a decir, ok, Señor, ayúdame, tengo que ser generoso. Tengo que, si yo tengo y puedo ser de bendición, yo comparto. Yo sé que después Dios me lo va a regresar y multiplicado para poder seguir siendo de bendición. Amén. Las bendiciones, hermanos, son para eso también, para ser de bendición, compartir. Por eso es peligroso si usted está ahí llenando sus graneros y al último Dios le dice da y no quiere dar. Entonces ahí estamos en peligro. Tenemos que ser generosos. No todo el tiempo, hermanos, va a poder usted dar mucho, pero lo que usted pueda dar, y Dios le dice, dale a esta persona 20. Aquí, Señor, 20. Yo fui obediente, Señor, y doy. Seamos, Señor, seamos obedientes y generosos. Dios nos llama a hacerlo, hermanos, con los demás de alguna manera, ya sea que seamos dueños de un negocio o estemos luchando, por eso les decía, con nuestras propias finanzas. A veces nosotros no tenemos, como era aquí el ejemplo, no tenían mucho, pero aún ahí ellos batallando con sus finanzas sacaban y daban y eran de bendición. Y eso era para eso Dios se gloriaba y se gozaba de ver un pueblo que daba aún en su escasez, daba y bendecía al pueblo. Amén, a sus hermanos en Cristo. Sigamos su ejemplo, hermanos. Amén. Sigamos su ejemplo y dejemos que la generosidad siempre esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. Haga un balance de cómo Dios lo ha bendecido y cómo estamos repartiendo esas bendiciones. Vamos a ir, Proverbios, regrésese. Vamos a leer nomás el versículo 1, luego vamos a ir del 21 al 25, 26 y capítulo 22. Amén. Vámonos otra vez a Proverbios 11. Vamos a leer nomás el versículo 1. Y luego de ahí nos brincamos al capítulo 21, versículos 25 y 26. Proverbios 11, 1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Aquí, hermanos, vemos que en la antigüedad, las pesas que se usaban antes, las básculas, y podemos decir, donde se usaban para transacciones, no estaban muy bien, no estaban muy bien precisadas. No estaban, ya había un poquito se puede decir que de robo, por eso dice aquí el peso falso es abominación. Había ahí un poquito de robo, no era lo que decía allí. A lo mejor estaban más pesadas y se le daba un poco menos a la persona por el peso. Entonces allá había una falta de honradez, allá había un robo. Y hoy en día, hermanos, tenemos que cuidarnos de eso. Si usted vende algo, si usted da algo, por ejemplo, ahorita yo les hablaba de los mecánicos, si usted vende un carro, usted diga todo lo que usted sabe que tiene el carro. Y diga, si así lo quieren comprar este precio, pero no diga, está excelente el carro, no le falla nada. Pero usted sabe que ya algo le está pasando, que algo está dañado. Entonces usted está siendo injusto, le está faltando la honradez, está robando. Porque está vendiendo algo más caro cuando usted sabe que no está en perfectas condiciones. No caigamos en ese error y en ese engaño del enemigo, hermanos. Mucho menos de querer robar a nadie, ni al pueblo de Dios, ni a alguien más, hermanos. La honradez debe ser con todos, no solamente con el pueblo de Dios, también acá, con el que no conoce a Dios, porque ellos deben de ver que somos alguien honrado y justo. Y decimos, es que mira, esto le falla, si lo quieres, pues aquí está. Pero no nos debe de faltar, hermanos, la honradez. Debemos de ser honestos y justos. Vamos al 21. Brinquese el capítulo 21, de ahí de Proverbios, y vamos a leer 25 y 26. 21, 25 y 26. Dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Y ahí me impactaba eso, hermanos, porque ahí dice, los justos poseen sabiduría que les ayuda a ver la necesidad de trabajar. ¿Cuál es la necesidad de trabajar?
Dice, reconocen que con el trabajo viene la prosperidad que les permite dar a los necesitados. Y ahí es donde el Señor me recordaba ahí también eso. Dios nos da la bendición, la prosperidad para bendecir a los necesitados. Entonces ahí dice, el perezoso no puede hacer eso, porque no puede ser generoso, porque le falta, no tiene dinero, es egoísta y falta de compasión. Ahí me llamaba la atención esos versículos, hermanos, porque el trabajo también para eso es. No solamente para suplir sus necesidades, sino también para que usted sea de bendición a los demás, pueda bendecir. El perezoso no puede hacer eso porque piensa en sí mismo, ay, no tengo ganas de trabajar, ¿para qué voy? Entonces ahí vemos un egoísmo y una falta de compasión, porque al trabajar, él puede ser de bendición. No solamente suple sus propias necesidades, sino que aún extiende y bendice y suple las de alguien más. Y en ese, si Dios le bendice de tal manera tan abundante, que usted puede bendecir y decir, yo le doy ayuda a mi hermano con mandado para un bill o para algo, lo que Dios le ponga. Entonces aquí, hermanos, Dios nos exhorta. Uno de los propósitos del trabajo es este también. No solamente suplir sus propias necesidades, sino también bendecir y ser de bendición. Amén. Vamos allá al 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o el que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Y aquí vemos una explotación. Tengamos cuidado, especialmente los que tienen empleados, que son dueños de un negocio. Nunca explote a una persona. Páguele lo justo y lo que debe de ser. Nunca, a veces eso se da, hermanos. Y a veces cuando estamos tratando con un rico, lo tratamos diferente porque sabemos que nos pueden dar algo a cambio. Solo lo tratamos con halagos, hasta con sobornos. Mire, le regalé esto, le traje esto. Pero no lo hacemos con sincero corazón, lo hacemos porque queremos ganar algo de ellos, porque sabemos que ellos nos pueden dar algo a cambio. Entonces explotamos al pobre, porque sabemos que a lo mejor él no puede decir nada, no puede hacer nada, necesita el trabajo y se somete por su necesidad a ese trato injusto, a ese pago injusto. Y ahí es donde debemos de pedirle a Dios, hermanos. Dios quiere bendecir a su pueblo, quiere darle negocios, quiere darle, pero ¿para qué le quiere dar? Para esto, hermanos, para ser de bendición. Amén. Para que usted sea próspero y también de esa prosperidad usted comparta y le dé. Si que usted está esperando y le pide a Dios un negocio, pídale a Dios desde ahorita, Señor, yo quiero ser honrado, quiero ser justo. Quiero mostrar la compasión ahí en mi trabajo, que siempre se vea y se sienta ahí que hay justicia y los que trabajan bajo mi compañía siempre me respeten porque me vean como un hombre justo que les paga lo correcto, que no los explota, no los roba, no les roba horas. Yo he ido de trabajos donde les robaban horas. Cada cheque les robaban 1 o 2 horas. Me llegó a tocar que alguien me comentaba. Claro, estas personas, unas, no sé si eran las que yo pensaba, hay unas que sí conocen de Dios, hermanos, y es para dar tristeza. Los que no conocen de Dios, lamentablemente sabemos que hay egoísmo, pero usted corra su negocio como Dios le espera, como Dios espera de usted a través de la palabra. Tenga ética bíblica en sus negocios, sea honrado y compasivo. La prosperidad no necesariamente es una señal de bendición de Dios, acuérdese de eso. La prosperidad podría resultar de la injusticia y con terribles consecuencias del robo, del abuso, de la explotación de esos trabajadores. Pidámosle a Dios, hermano. Yo sé que Dios quiere bendecir a su pueblo, le quiere dar negocios, pero quiere que el pueblo de Dios lo corra como debe de ser, acorde a la palabra, con justicia, con honradez. Amén, que no nos falte, que no explotemos, no saquemos provecho, al contrario, seamos de bendición y cuando Dios nos da, que seamos generosos. Amén, aún ahí con el pueblo de Dios y no pueblo de Dios también. Que no haya ahí diferencia. Usted si Dios le pone, dale a tu vecino aunque no sea cristiano, dile, compártale. Muéstrele la generosidad si Dios le ha puesto. Amén. Subamos ahora a Santiago 5. Y esta lección está muy amplia, hermanos, pero lamentablemente, perdón si voy rápido, fueron muchas citas, traigo más citas y a lo mejor no las alcance a leer. Tengo 1 Tesalonicenses 4, 9 al 12, 1 Timoteo 6, 17 al 19, pero estamos viendo esto, hermanos.
una ética moral y correcta en los negocios que debe de haber nosotros. Nuestros negocios deben de ser aún los más prósperos, ¿por qué no, hermanos? Porque todo se está haciendo conforme a la voluntad de Dios y debemos de ser prósperos, pero también debe haber esto, que no falte la honradez, la justicia, la compasión. Debemos de ser abnegados y no autocomplacientes. Vamos a Santiago. Fíjese aquí lo que se le dice a los ricos. Acuérdese que no le dice a todos los ricos, solamente a los ricos que eran opresores, a los que abusaban. Dice el 5 del 1 al 4, dice, vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmojecidos, y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí está hablando de unos ricos, pero que eran malos, eran injustos. Y les reclamaba aquí Santiago otra vez, hablando otra vez del Señor. Santiago, siendo usado por el Señor, les está exhortando a estos ricos. Y no es malo ser rico, al contrario, podemos ser de bendición con ese dinero. Pero eran estos hombres opresores, se habían enriquecido porque habían explotado, habían abusado de sus trabajadores. Por eso lo dice ya en el 4, que ya los trabajadores estaban siendo explotados. Acuérdense que en los tiempos bíblicos no había leyes laborales, no había dónde irse a quejar si un empleador, un dueño de un negocio estaba explotándolo, no había. Entonces estos ricos se aprovechaban y los explotaban a sus trabajadores. Y los necesitados y los desesperados no tenían a dónde ir a quejarse, tenían que someterse a estos malos tratos. Y por eso era aquí la exhortación a estos ricos que habían sido opresores, habían sido enriquecidos por la que habían robado y explotado a sus empleados. Habían tomado ventaja de la necesidad de ellos. Entonces aquí, hermanos, todo lo usted ve en la lección se enfoca en lo mismo, que debemos de ser honrados, debemos de buscar la paz, debemos de desear trabajar, el propósito de trabajar también es de ser de bendición. Entonces analicemos todo esto, hermanos. Ahorita el Señor nos ha dado mucho tiempo para analizar, y ahorita yo sé que hay algún pueblo, a lo mejor el pueblo de Dios está padeciendo que no hay trabajo. Pidámosle a Dios que Dios le supla un trabajo, y le supla un trabajo donde usted sea bendecido y pueda ser de bendición, donde no tenga que pasar a que tiene que hacer algo incorrecto en este trabajo. Y si se puede, que vaya a un lugar donde el dueño sea un cristiano, un hijo de Dios, y usted reciba el trato que debe de recibir. Pero si usted es dueño, hermanos, o Dios le quiere abrir esta puerta de tener un negocio, no olvide esto, no olvide todo esto, hermanos, pero que usted lo lleve todo lo pueda vivir y lo pueda aplicar a su negocio, y sus trabajadores puedan recibir esa bendición y puedan respetarlo y admirarlo y recibir, hermano, en el momento preciso, aún porque no palabra de usted, recibir palabra de edificación, y usted ser de bendición y pueda compartir aún ahí, si se puede, la palabra de Dios. Sea ejemplo, hermano, viva la palabra. Testifique en su lugar de trabajo quién es usted. Muéstrele la justicia que falta mucho hoy en día. Ahorita hay mucha explotación, mucho abuso, mucho robo en los muchos negocios, donde se aprovechan de la necesidad de la persona, o muchos dueños de negocios explotan a sus trabajadores por la necesidad que hay de trabajo. Nosotros seamos la diferencia, seamos ejemplo, hermanos, seamos de bendición. Qué bonito es trabajar para un lugar, hermanos, donde deseamos llegar ahí, donde sabemos que se nos respeta, se nos trata bien, se nos paga bien. Qué bonito es tener un trabajo así. Y nosotros, si Dios le ha bendecido, sea ese lugar, que sea esos sus trabajadores, que no vayan como muchos típicamente van renegando, y ay, tengo otra vez aquí, ¿qué hago? Pero tengo necesidad. Que al contrario, deseen estar ahí porque se les trata con respeto,
horas justas, se le da un buen salario, un buen trato. Entonces, ¿quién no quiere estar ahí? Nosotros seamos la diferencia, amén. Quiero solamente leer estas citas, hermanos, y si tengo la oportunidad para terminar la lección, pero lea las citas, hermanos, que leímos con más calma y reciba el mensaje de cada una de ellas. Dios quiere bendecir a su pueblo, amén. Dios no quiere tener a su pueblo, no quiere su pueblo empobrecido, al contrario, quiere su pueblo bendecido, pero quiere que se comporte como debe de ser. Amén, en los negocios. Miren, vamos a 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Dice, por lo cual, ¿qué acción de... Si lo tengo bien, no, este es el 3. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Sigamos siendo, hermanos, así. Si usted lo está haciendo, hágalo aún más. Ocúpese en sus negocios y trabaje de una manera como la Escritura le manda, con honradez para los de afuera, para que no tenga usted necesidad de nada, ni el pueblo de Dios. Sigamos siendo de bendición. Si usted Dios le ha bendecido con un trabajo o con un negocio, sea ejemplo ahí, hermanos, de lo mejor. No se le olvide que lo que usted está haciendo es para el Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Sea de bendición, y cuando Dios le haya bendecido, sea generoso y bendiga al pueblo de Dios, y aún al que no conoce también, el que no conoce de Dios también, compártale, dele. Seamos, hermanos, de bendición. A veces queremos, a veces Dios le dice, hermano, le vendo, o mire, le vendo esto, y a veces Dios nos dice, no se lo vende, regálaselo. Ay, Señor, se lo regalo, sí, regálaselo, dáselo. Y ahí es donde Dios nos dice, sé generoso, confía. Y yo sé que el pueblo que ha pasado por ahí ya ha obedecido, Dios le ha bendecido grandemente y abundantemente. Amén. Yo sé que hay muchos testimonios de ello. Sígalo haciendo. Esta cita de 1 Tesalonicenses dice, síguelo haciendo aún más y más. Más y más hazlo. Sigue siendo de bendición más y más. Sigue siendo generoso más y más. Sigue siendo honrado y justo más y más. Amén. Entonces sí, vamos a acabar esta lección. Acuérdense que la Escritura no condena la riqueza, tener posesiones. Eso no me malinterprete. Aquí la que leímos ahorita es Santiago. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero lo quiere bendecir para que sea de bendición a alguien más. Amén. Si Dios le está bendiciendo, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por ello. Cuando tenga la oportunidad, siga compartiendo, siga dando, no solamente palabra de Dios, que es bueno, pero también compártalo con comida, compártalo con dinero. Si alguien tiene necesidad de pagar algo, de un bill o algo, compártalo también. Amén. Hágalo doblemente, palabra y también mandado, dinero, lo que Dios le ponga a hacerlo. Amén. Eso vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta bendición de esta lección. Te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, que nos sigas hablando, Señor, a cómo debemos de conducirnos a diario, Señor, en nuestros trabajos, en donde nos movemos, Señor, en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a ser ejemplo, a ser generosos, Padre, cuando tú nos has bendecido, a dar aún de lo poco, Señor, que creemos que tenemos, pero siempre tenemos, Padre. Y aún, Señor, si hay límites, Señor, en nuestras finanzas, pero de aún ahí ser de bendición, si eso es lo que tú nos invitas a hacer, Padre. Ayúdanos a ser ejemplo, guárdanos de que nunca, Señor, explotemos o abusemos, Señor, en la posición que estemos de los demás, sino que seamos de bendición. El que tiene negocio, síguele bendiciendo, prosperando para que sea de bendición cuando tenga la oportunidad. Señor, enséñanos a vivir la justicia y a ser este pueblo justo, honrado, que busca la paz y que vive sabiamente, Señor, en un mundo que a pesar, Señor, de que necesita de ti, también necesita de ver un pueblo que es honrado y justo, Señor. Te doy gracias por todo, mi Señor, por la bendición de esta lección. Enséñanos a vivir y a ser ejemplo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.